No sé en qué momento me acostumbré al silencio. Supongo que cuando uno vive solo tanto tiempo, aprende a confiar en él, a encontrar consuelo en los ruidos pequeños, el agua que gotea, el viento moviendo las cortinas, los perros a lo lejos. Por eso me di cuenta enseguida cuando ese silencio cambió. Todo empezó una noche de lluvia, justo cuando la ciudad parecía apagarse. Yo vivía en una pequeña casa al sur de Puebla, cerca de un canal de desagüe que solía llenarse cada temporada. No era un lugar bonito, pero era barato y tranquilo. Esa noche estaba trabajando desde casa. Afuera llovía tan fuerte que parecía que el cielo se estaba cayendo. Eran casi las 3 de la mañana cuando escuché por primera vez aquel sonido. Un llanto, muy leve. Pensé que era un gato o algún bebé del vecindario, pero seguía y seguía, sin pausa. No era un llanto histérico ni desesperado, era más bien triste, contenido, como si viniera de alguien que ya había llorado demasiado. No sé por qué, pero algo en ese sonido me heló. Apagué la computadora y me quedé quieto escuchando. El llanto parecía venir del canal. Al día siguiente, le comenté a un compañero del trabajo lo que escuché. Se rió y me dijo, «Capaz escuchaste a la Llorona, güey. Esa que se aparece por los ríos cuando se lleva a los niños». Reí con él, pero algo en esa broma me incomodó. Esa noche dormí con las ventanas cerradas y los audífonos puestos, tratando de no pensar en eso. Pero el llanto regresó, y esta vez más cerca. Me levanté a revisar, y cuando me asomé al patio, el aire estaba frío, con ese olor pesado a tierra mojada. La luz del farol alumbraba apenas la orilla del canal, y ahí, entre la bruma, vi una silueta. Una mujer, delgada, con algo blanco puesto, de pie junto al agua. Me quedé paralizado. No sé cuánto tiempo la miré, pero cuando parpadeé, ya no estaba. Intenté convencerme de que era alguien que había pasado por ahí, una vecina tal vez. Pero ¿qué hacía alguien en plena lluvia, parada frente al canal a las 3 de la mañana? Pasaron los días y empecé a notar cosas raras. El olor a humedad dentro de la casa aumentó. A veces encontraba charcos pequeños en el pasillo, aunque el techo no tenía goteras. Y el perro del vecino no dejaba de ladrar por las noches, mirando siempre hacia mi patio. Una madrugada me despertó un golpe seco, como si algo hubiera caído dentro de la cocina. Fui con la linterna del celular y ahí estaba. Una muñeca vieja, empapada, con el vestido blanco cubierto de lodo. No tenía ojos. La tiré a la basura sin pensarlo. Pero al día siguiente, cuando volví del trabajo, la muñeca estaba en el fregadero, limpia, como nueva. Ya no supe qué pensar. No creía en nada de eso, pero cada noche el llanto se escuchaba más cerca. Y el sueño empezó a acostarme. Una madrugada, cansado y con miedo, grité desde el cuarto, «¡Ya cállate!». Y el llanto paró, por unos segundos. Después, algo golpeó la ventana del baño, fuerte, 3 veces. Me levanté con el corazón en la garganta. Y cuando encendí la luz del pasillo, vi que el piso estaba mojado. Huella tras huella, marcadas con agua. Pequeñas, como de un niño, cruzaban hacia mi habitación. No dormí más esa noche. Al amanecer, fui al canal. El olor era insoportable, y entre la basura flotando, vi algo que me paralizó. Una cinta azul, de las que usan en el cabello de las niñas, atrapada en una rama. Ese día decidí irme. Empaqué lo poco que tenía y busqué otro lugar. Pero antes de salir, el dueño de la casa vino a revisar. Le conté lo que pasaba y se quedó serio. Solo me dijo, «Usted no es el primero que escucha eso. A veces el canal se lleva cosas que no devuelve.
Me fui esa misma tarde. Durante semanas traté de olvidarlo, pero cada vez que llovía me venía a la mente ese llanto, tan humano, tan real. Un día, sin planearlo, volví por la zona. El canal estaba casi seco y la casa tenía otro inquilino. Me detuve frente a la barda, recordando todo, cuando un niño del vecindario se me acercó. Me preguntó si yo había vivido ahí, y cuando le dije que sí, me soltó algo que me dejó helado. Mi mamá dice que ahí vivía una señora que se tiró al canal con sus hijos, pero solo encontraron a uno. No supe qué decirle. Me despedí rápido y me fui. Esa noche empezó a llover mientras manejaba de regreso, y aunque lo intenté, no pude evitar mirar hacia el retrovisor cada tanto. La carretera estaba vacía. El ruido del agua era lo único que se escuchaba, hasta que entre ese sonido volvió el llanto. Lejano, doloroso. Mis hijos. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Encendí la radio, subí el volumen, pero el llanto seguía. Ya no supe si venía de afuera o de adentro del carro. Frené en seco. El silencio fue absoluto. Y entonces, un golpe seco en la parte trasera del auto. Salí con la linterna temblando. No había nadie, solo el agua cayendo y sobre el pavimento, algo que me hizo perder el aliento. Una muñeca, empapada, con una cinta azul. La recogí sin pensar y la lancé lejos, pero cuando miré hacia el asiento trasero, había marcas de barro, pequeñas, de pies descansos. No regresé a esa colonia nunca más, pero cada vez que llueve fuerte, aunque esté en otra ciudad, aunque esté rodeado de gente, a veces creo escucharla. Una voz débil, ahogada por la lluvia. Una voz que dice lo mismo, una y otra vez. Mis hijos. Y en el fondo, sé que no le estoy escuchando afuera. Sé que esa voz la llevo dentro desde aquella noche, como si me hubiera elegido a mí para seguir buscándolos. Relato número 2. Siempre pensé que las leyendas eran solo eso. Historias que la gente cuenta para no sentirse tan sola cuando el miedo se hace presente. Pero hay algo que nadie te dice. El miedo, cuando llega, no suena como en las películas. No grita. No aparece de golpe. Solo se instala, lento, como el frío cuando dejas la ventana abierta. Yo vivía en un barrio tranquilo a las afueras de León. La casa era vieja pero barata, y con lo que ganaba apenas me alcanzaba para vivir ahí. Tenía un pequeño patio trasero que daba a una barranca seca. Me advirtieron que no saliera de noche, que se escuchaban cosas raras cuando el viento soplaba desde abajo. Pero la verdad, no hice caso. Pensé que era simple superstición. La primera noche fue normal, aunque no logré dormir del todo bien. Había un ruido que venía del fondo de la barranca, como si alguien arrastrara algo pesado sobre la tierra. Al principio pensé que era un perro, pero cuando salí al patio y apunté con la linterna, el sonido se detuvo. La segunda noche fue diferente. Había silencio, un silencio tan denso que me incomodó, y entonces lo escuché. Un llanto, lejano, débil, casi perdido entre el viento. ¡Ay! ¡Ay! Mis hijos. Se me erizó la piel. No era la primera vez que oía esa frase, claro. Todos crecimos con el cuento de La Llorona. Pero escucharla así, tan clara, en medio de la noche, me dejó inmóvil. Apagué la linterna y entré a la casa. Traté de convencerme de que era una vecina, o alguien borracho gritando por ahí. Pero algo en ese llanto no sonaba humano. Era demasiado triste, demasiado real. Los días siguientes empecé a sentirme observado. No dormía bien. Escuchaba pasos en el pasillo.
golpes leves en las paredes y el sonido del agua corriendo, aunque el grifo estuviera cerrado. Una tarde, al llegar del trabajo, noté algo raro. Había una muñeca en la entrada, vieja, sucia, con un vestido blanco rasgado y una cinta azul en el cuello. No tenía ojos. La tiré a la basura sin pensarlo, pero al día siguiente estaba otra vez ahí, limpia, seca, perfectamente colocada frente a la puerta. Empecé a pensar que alguien me estaba jugando una broma. Le pregunté al vecino, un señor mayor que vivía solo. Me dijo serio que en esa casa antes vivió una familia, que la madre perdió a sus hijos en la barranca hace años y que desde entonces nadie aguantaba mucho tiempo ahí. Esa noche me acosté con todas las luces encendidas. A eso de las 3, el sonido volvió. Primero el llanto, suave, y luego el ruido del agua, como si la lluvia cayera solo afuera de mi cuarto. Pero no estaba lloviendo. No salí, no me moví. Solo escuché cómo el llanto se acercaba. ¡Ay, mis hijos! Y luego algo más. Un golpe fuerte justo en mi ventana. Salté de la cama, encendí la linterna y vi el vidrio empañado, como si alguien hubiera respirado desde afuera. Me acerqué despacio y ahí estaba, una mano, marcada con agua. No dormí el resto de la noche. Pasaron los días y el cansancio me estaba volviendo loco. Dejé de comer, de trabajar bien. Cada noche era igual. El llanto, las marcas de agua, el olor a tierra mojada. Y la muñeca, siempre ahí, esperándome. Un viernes, ya harto, decidí quedarme despierto hasta el amanecer. Preparé café y me senté junto a la ventana. Todo estaba en silencio, hasta que el perro del vecino empezó a ladrar hacia la barranca. Y entonces la vi. Una figura blanca caminando lentamente entre la maleza. El cabello largo, enmarañado, arrastrando un vestido sucio. En los brazos cargaba algo, un bulto pequeño. Me quedé sin aire. No pude moverme. Solo escuchaba el viento y ese llanto que se metía bajo la piel. Salí al patio con la linterna temblando. ¿Quién está ahí?, grité. La figura se detuvo, levantó la cabeza, y aunque no pude ver su rostro, supe que me estaba mirando. Mis hijos, y se fue. Desapareció en la oscuridad. Llamé a la policía. Llegaron 2 patrullas, revisaron la zona, y no encontraron nada. Solo me dijeron que tuviera cuidado, que no dejara la casa sola. Pero uno de los oficiales, antes de irse, me dijo en voz baja: hace años encontraron a una mujer muerta en ese barranco. Todavía buscan a los niños. Después de eso, el llanto nunca volvió. Pero los ruidos siguieron. Una noche, mientras lavaba los trastes, escuché algo detrás de mí. Un goteo constante. Venía del pasillo. Cuando me acerqué, vi el piso cubierto de agua. Y al final del pasillo, la muñeca, con barro en las manos. No sé qué me dio más miedo, verla ahí, o saber que no había forma de que llegara sola. La agarré y la rompí en pedazos. Los tiré al canal al día siguiente. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas. Hasta que cerca del amanecer, un sonido me despertó. El llanto, otra vez, lejano, pero ahora dentro de la casa. Corrí hacia la puerta, pero no podía abrirla. El pomo estaba cubierto de agua, el piso inundado, y en medio del cuarto, algo flotando, los restos de la muñeca. Grité, empujé la puerta y logré salir al patio. El aire estaba helado. El sol apenas asomaba, y en la orilla de la barranca, la figura blanca, parada, inmóvil. Después de eso,
No recuerdo mucho. Desperté en el hospital, con un oficial a un lado. Me dijo que los vecinos llamaron cuando escucharon mis gritos, que me encontraron inconsciente, con hipotermia, y que el canal se había desbordado esa madrugada. No encontraron a nadie más. Me mudé lejos. Intenté olvidarlo, pero cada vez que llueve fuerte, aunque cierre las ventanas, aunque suba el volumen del televisor, hay algo que siempre vuelve. Un llanto casi imperceptible, tan triste, tan humano, que no sé si viene de afuera o si ya se quedó dentro de mí. Ay, mis hijos. Y cuando lo escucho, ya no miro hacia la barranca, miro al espejo, y juro que justo detrás de mí siempre hay alguien más llorando. Si quieren seguir sabiendo de ella, les invito a que se suscriban para conocer antes que nadie todas las historias que encierra este ente imaginario o real. Relato número 3. Hay cosas que uno no debería escuchar nunca. Y no lo digo por miedo, lo digo por experiencia. Cuando uno escucha algo que no puede explicar, ya no vuelve a sentirse igual. Yo soy de un pueblo chico, en las afueras de Querétaro, un lugar donde todavía se cierran las tiendas temprano y los perros ladran a la nada en las noches frías. Ahí crecí, pero me fui por trabajo. Regresé años después, buscando un poco de paz. No sabía que lo que iba a encontrar era todo menos eso. Conseguí rentar una casa pequeña, vieja, en una zona que antes era ejido. Tenía un terreno al lado lleno de árboles secos, y al fondo pasaba un arroyo que, según me dijeron, llevaba años casi sin agua. Pero el casero me advirtió algo antes de darme las llaves. Me dijo, si escuchas el llanto, no salgas. Yo me reí. Pensé que lo decía por la famosa leyenda, La Llorona, que todos en el pueblo juraban haber escuchado alguna vez. Pero él no sonrió. Me miró serio, como si hablara en serio. La primera noche dormí bien, la segunda no tanto. Eran como las 2:30 cuando me despertó un sonido raro, un ruido de agua corriendo. Pensé que tal vez era una fuga, así que me levanté y fui a revisar la cocina. Todo estaba seco, pero el sonido seguía y no venía del interior. Venía de afuera. Me asomé por la ventana y vi cómo el arroyo, ese que supuestamente estaba seco, corría con un hilo de agua sucia, iluminada por la luna. No sé por qué, pero me dio escalofríos. Había algo inquietante en ver ese cauce abandonado despertar justo a esa hora. Me quedé mirando, tratando de entenderlo, y entonces la escuché. Un lamento, lejano, quebrado, como si alguien llorara con una tristeza que no tenía fondo. Mis hijos. Se me heló la sangre. No era un sonido fuerte, pero se metió directo en el pecho, como si la voz no estuviera afuera, sino justo detrás de mí. Apagué la luz sin pensarlo y cerré la cortina. No dormí el resto de la noche. Al día siguiente le pregunté a los vecinos. Una señora mayor me dijo que no era la primera vez, que el llanto se escuchaba cada cierto tiempo, sobre todo cuando el arroyo se llenaba. Y que nadie salía cuando pasaba. Dicen que si respondes te contesta, me dijo, con esa mirada de quien no está bromeando. Yo intenté racionalizarlo. Pensé que tal vez era una mujer que pasaba por ahí, alguien en mal estado o un animal herido. Pero con el paso de los días empecé a sentir algo distinto. Cada noche el llanto se escuchaba más cerca, primero junto al arroyo, luego detrás de la cerca y después justo al pie de mi ventana. Y no era solo el sonido. Había algo más, un olor a humedad, a ropa vieja, a tierra mojada. Y cada mañana,
El suelo afuera parecía lleno de marcas de pies descalzos, pequeños, como de niño. Comencé a pensar que alguien estaba entrando al terreno. Puse una cámara, de esas baratas que graban por movimiento, apuntando al arroyo. Esa noche fue la peor. El llanto empezó temprano. Eran las 11 cuando lo escuché. Y algo dentro de mí, no sé si curiosidad o estupidez, me hizo salir. Llevaba una linterna y mi teléfono grabando. El aire estaba pesado. El sonido del agua era más fuerte que nunca. Y ahí, a unos metros del arroyo, vi algo. Una figura blanca, encorvada, con el cabello mojado pegado al rostro. Parecía una mujer, pero su postura no era normal. Estaba agachada, como si buscara algo en el agua, y lloraba. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía escuchar. Dije algo, apenas un susurro. ¿Está bien? La mujer se detuvo. El llanto paró. Y entonces, muy lento, giró la cabeza hacia mí. La linterna temblaba en mi mano y apenas pude distinguir su cara. No tenía expresión, solo los ojos abiertos, vidriosos, como si no estuviera viva. Retrocedí, tropecé con una piedra y caí al suelo. Y en ese segundo escuché algo más. Un sollozo, pero más agudo, más pequeño, de un niño, 2 tal vez, justo detrás de mí. Salí corriendo, entré a la casa, cerré con seguro, y no volví a salir esa noche. Cuando amaneció, revisé la cámara. El video mostraba el arroyo vacío, solo el sonido del agua y muy leve el llanto. Pero en un punto, casi al final, se veía una sombra, una figura que pasaba corriendo frente a la cámara, demasiado rápido, demasiado baja, como si fueran niños jugando. No volví a usar la cámara. No quise saber más. El tiempo pasó y traté de no pensar en eso. Pero el sueño ya no era el mismo. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba ese lamento, esa voz tan humana y tan rota, que se te queda grabada. Una madrugada, mientras intentaba dormir, oí golpes en la puerta. Eran suaves, insistentes. Me levanté con miedo, sin atreverme a mirar por la mirilla, y entonces escuché una voz del otro lado. «Por favor, ayúdeme». Era una mujer, temblorosa, llorando. Decía que había perdido a sus hijos, que los buscaba desde el arroyo, que tenía frío. Mi cuerpo entero se paralizó. Reconocí la voz. Era la misma del llanto. No abrí. No podía. Solo me quedé ahí, escuchando cómo golpeaba la puerta, más fuerte cada vez, hasta que todo se detuvo. Silencio absoluto. Esperé hasta el amanecer para abrir. Y lo primero que vi fueron huellas mojadas que se alejaban de la casa. 2 pares pequeños y uno grande, como si alguien los hubiera tomado de la mano. Llamé al casero para decirle que me iba. No quise darle detalles. Solo que no podía seguir ahí. Antes de colgar, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Desde entonces, que la mujer que vivió ahí antes, perdió a sus hijos en el arroyo. Sí, los arrastró una corriente hace años, y ella se metió a buscarlos y nunca salió. Desde entonces, cada vez que paso por ese camino, no puedo evitar mirar hacia el terreno. El arroyo está seco otra vez, pero hay noches en que el aire cambia, y uno puede jurar que escucha agua correr. Y a lo lejos, ese llanto, triste, desgarrador, tan humano que duele escucharlo. Y aunque sé que no hay nada sobrenatural, que todo debe tener una explicación, prefiero no quedarme a averiguarla. Porque cuando el llanto comienza,
y alguien toca la puerta diciendo que perdió a sus hijos. Ya no importa si es verdad o no. Lo único que importa es no abrir. Relato número 4. Siempre he creído que la gente no miente cuando dice que vio algo que no puede explicar. No digo que esas cosas sean reales, solo que a veces lo que uno ve de noche, con miedo, con sueño, con el corazón latiendo a 1000, puede sentirse más real que cualquier otra cosa. Y eso es lo que me pasó a mí. Yo trabajaba como guardia de seguridad en una bodega a las afueras de Guadalajara. Era un trabajo aburrido, pero tranquilo. Turno nocturno, 12 horas seguidas, 4 días por semana. La empresa era vieja, con paredes húmedas y pasillos que parecían olvidados por años. La primera noche que me tocó solo, el jefe me dijo algo antes de irse. Si escuchas a una mujer llorar, no salgas. Y me lo dijo tan serio que hasta me dio risa nerviosa. Le pregunté si era broma. Solo me miró y se fue sin responder. Pasaron 3 noches sin problema. Todo normal. Revisar cámaras, dar rondas, matar el tiempo viendo videos en el teléfono. Pero la cuarta noche fue diferente. Eran casi las 3 de la mañana cuando el viento empezó a soplar fuerte. Silbaba entre las rendijas del portón como si alguien tarareara muy bajito. Me levanté a revisar las cámaras y ahí noté algo extraño. En la cámara del estacionamiento había una mancha, algo borroso, como si el lente estuviera empañado. Me acerqué al monitor y vi movimiento. Alguien caminaba frente a la entrada, una silueta delgada, vestida de blanco. Pensé que era una mujer perdida. Salí con la linterna, abriendo el portón lo suficiente para mirar afuera. No había nadie, solo el viento moviendo bolsas vacías y hojas secas. Pero lo que más me incomodó fue el olor. A agua estancada, a humedad vieja, de esas que huelen a ropa podrida. Regresé al cuarto de vigilancia y traté de no pensar más. Pero a los pocos minutos lo escuché. Un llanto, débil, quebrado. Parecía venir del fondo del almacén. Débil, quebrado. Parecía venir del fondo del almacén. Débil, quebrado. Parecía venir del fondo del almacén. Débil, quebrado. Parecía venir. Débil, quebrado. Parecía venir del fondo del almacén. Débil, quebrado. Parecía venir del fondo del almacén. Débil, quebrado. Parecía venir del fondo del almacén. Muy bien. Te dejamos escuchar este inicio de episodio y las podemos tener mejores de respiración. Para escucharte bien y sentirte muy más acompañado con él. A cada concentración, el príncipe carga en el alma con capas y dentes de cambios. Déjame pensar en un recontro propio aparente negro. Dispersión. Paciencia. Te sientas en paz. Hoy, finalmente, recuérdate de ella. La agua estancada, a humedad vieja, de esas que huelen a ropa podrida. A agua estancada, a humedad vieja, de esas que huelen a ropa podrida. Dispersión. Paciencia. Hoy, finalmente, recuérdate de ella. Mis hijos. Me quedé helado. No podía ser. No, en serio. La gente del pueblo siempre decía que la Llorona pasaba por los canales, por los arroyos secos. Pero ahí no había nada de eso. Solo bodegas, tierra y silencio. Aún así, el llanto seguía. Agarré la linterna y caminé hacia el fondo. Las luces del pasillo parpadeaban.
y el sonido se hacía más fuerte a cada paso. No sé si fue el miedo o el cansancio, pero sentía que el aire estaba pesado, como si costara respirar. El llanto se detuvo justo cuando llegué a la última puerta. La abrí despacio y la vi, una mujer, de espaldas, el cabello negro empapado cayéndole por los hombros. Su vestido blanco estaba sucio, lleno de barro. Parecía que acababa de salir de un río, y lloraba. Quise hablarle, pero la voz no me salía. Dio un paso atrás, y entonces noté algo más. Sus pies descalzos, llenos de lodo, dejaban huellas húmedas sobre el piso, seco. Cuando la luz de mi linterna pasó por su rostro, casi solté un grito. No era que tuviera la cara desfigurada ni nada así, era que no tenía expresión. Su boca estaba entreabierta y sus ojos no miraban nada. Solo estaban ahí, fijos, como si no me viera, como si no viera nada. Retrocedí sin dejar de apuntarle. La mujer empezó a caminar hacia mí, lenta, tambaleante, y yo, sin pensarlo, corrí. Cerré la puerta con fuerza y eché el seguro. El llanto volvió, esta vez justo detrás de la puerta. ¡Ay, mis hijos! Golpeé el botón de emergencia del intercomunicador, pero no había señal. Solo el sonido del viento afuera y el llanto que seguía repitiéndose. No sé cuánto tiempo pasó así. Tal vez minutos, tal vez horas. Hasta que de pronto todo quedó en silencio. Salí al amanecer, temblando, con los ojos ardiendo por no haber dormido. Cuando llegaron los demás empleados, les conté lo que pasó. Uno de ellos, un señor ya grande, solo asintió. Me dijo que hacía años, en esa misma zona, había un canal subterráneo que se usaba para drenar el agua de lluvia. Durante una tormenta fuerte, una madre con sus 2 hijos cayó ahí. Solo encontraron a los niños días después. A ella nunca. Intenté renunciar, pero no me dejaron. Necesitaban cubrir el turno y no había reemplazo. Volví con miedo, con la mente llena de esa imagen. Y esa noche algo cambió. No escuché llantos, no vi figuras, pero al revisar las cámaras noté algo distinto. Las huellas, pequeñas mojadas, en el pasillo que llevaba al fondo. 2 pares de niños. Seguí las marcas con el corazón golpeándome en el pecho. Llegaban hasta la misma puerta de antes. Y, ahí, en el marco, había algo clavado. Un listón azul empapado. Y debajo, una pequeña huella de barro, en forma de mano. Apagué las luces, me encerré en la caseta y esperé al amanecer. Ya no lloraba nadie. Solo se oía el viento golpeando los muros. Pasaron las semanas. El canal que mencionaron fue sellado y la empresa dejó de usar esa parte de la bodega. Pero el rumor siguió, que en las noches se escucha el agua correr, que se oyen pasos pequeños, que una mujer llora entre los muros, pidiendo a gritos por sus hijos. Nunca volví a trabajar ahí. Pero a veces, cuando me quedo despierto hasta tarde, me parece escuchar lo mismo en mi propia casa. Un sollozo suave, arrastrado, como si alguien llorara del otro lado de la pared. Siga. Ay, mis hijos. Y lo peor no es eso. Lo peor fue lo que encontré hace poco. El uniforme que usaba en ese trabajo, guardado en una caja. Tenía manchas de agua seca y pegado en el bolsillo un listón azul, húmedo todavía. No sé si fue una broma, no sé si fue mi cabeza jugándome una mala pasada, pero desde esa noche, cada vez que escucho llorar a un niño en la calle, no puedo evitar mirar por la ventana, y juraría que siempre, a lo lejos, entre las sombras,
Hay una figura blanca, mirando hacia mí, como si por fin hubiera encontrado lo que estaba buscando. Relato número 5. No sé si lo que viví fue real. Y lo peor es que, si lo fue, preferiría no haberlo sabido nunca. Esto pasó hace unos años, cuando trabajaba como repartidor en las noches. Me tocaban rutas largas, solitarias, por colonias donde la gente ya no salía después de las 9. Era un trabajo tranquilo, hasta que me asignaron una ruta nueva, más alejada, rumbo a una zona donde las calles se pierden entre terrenos baldíos. Recuerdo que esa primera noche, el supervisor me dijo en tono de broma: «Nomás no te vayas a topar a la Llorona». Me reí, claro, todos lo hicimos, pero él no sonreía, me miró serio y agregó: «En serio, si escuchas que alguien llora, no te detengas». Pensé que solo quería asustarme, pero esa frase se me quedó grabada. La entrega era en una casa al final de una calle sin pavimentar. No había postes de luz, solo la iluminación amarillenta de mi moto y el sonido del viento chocando con las láminas de las casas. A mitad del camino, vi algo en la orilla del terreno baldío. Una figura blanca, encorvada, que parecía llorar. Me detuve un segundo. Era una mujer, o al menos eso parecía. Tenía el cabello largo, completamente mojado, y su vestido blanco estaba sucio, manchado de tierra. Lloraba, y ese sonido era tan humano que me dolió escucharlo. Ay, mis hijos. El cuerpo se me paralizó. No porque creyera en la historia, sino porque ese llanto tenía algo que no puedo explicar. No era un lamento histérico, era más bien una tristeza tan profunda que se sentía como si me la estuviera contagiando. Apagué la moto sin pensarlo. El llanto se detuvo, y por unos segundos el silencio fue total. Quise preguntar si necesitaba ayuda, pero no me salió la voz. Cuando logré hacerlo, la figura ya no estaba. Seguí mi camino con el corazón desbocado, y al llegar a la casa de la entrega, nadie respondió. Ni luces, ni ruido, nada. Toqué varias veces, hasta que una voz de hombre, desde dentro, me dijo: «No abra, váyase». Y lo dijo sin enojo, pero con miedo. Un miedo real. De regreso, el camino estaba más oscuro. El viento había parado y solo se oían los grillos y mi moto. Hasta que escuché algo detrás de mí, como si alguien caminara descalzo por el suelo húmedo. No quise voltear, solo aceleré, pero el sonido seguía, a veces a un lado, a veces más atrás, y entonces el motor se apagó. La moto se murió en seco, sin razón. Intenté arrancarla 1, 2, 3 veces. Nada. El miedo me subía por la espalda, y fue ahí cuando lo escuché otra vez. El llanto, cerca, que parecía venir de la parte trasera de la moto. Mis hijos. No lo pensé. Corrí. Dejé la moto, la caja, todo. Solo quería salir de ahí. Corrí hasta ver luces, hasta escuchar perros, hasta sentirme otra vez entre casas. Un señor salió de una tiendita y me vio tan pálido que me dio agua sin preguntar. Cuando le conté lo que había pasado, se persignó y me dijo que no era el primero. Por ese rumbo se aparece, siempre por ahí donde antes pasaba el río, dijo. ¿Qué río? Uno que ya se secó. Pero dicen que ahí fue donde se ahogaron los hijos de una mujer hace muchos años. No dormí esa noche. No podía quitarme ese llanto de la cabeza. Era como si se me hubiera quedado grabado adentro. Al día siguiente fui a recoger la moto,
Estaba justo donde la dejé, pero había algo raro. El asiento estaba empapado, y en el lodo del suelo se veían huellas pequeñas, como de niños. No quise contárselo a nadie en la empresa. Me tacharían de loco. Solo pedí que me cambiaran de ruta, y por un tiempo todo volvió a la normalidad. Hasta una noche, semanas después, cuando iba camino a casa. Llovía fuerte, y el tráfico estaba detenido. El parabrisas del carro se empañaba, y apenas podía ver. Fue entonces cuando, entre el ruido del agua y los truenos, escuché algo. Un llanto. Lejano, pero inconfundible. ¡Ay! ¡Ay! Mis hijos. Pensé que eran mis nervios, que el recuerdo me estaba jugando una mala pasada. Pero no. Venía del canal que corría junto a la carretera. Una voz de mujer llorando entre el agua y la lluvia. Me quedé escuchando sin atreverme a mirar, y de pronto alguien tocó la ventana. Casi me da un infarto. Era una mujer empapada, pegando la mano contra el vidrio. No gritaba, no pedía ayuda, solo lloraba. Aceleré. No miré atrás. Pero desde esa noche algo cambió. Porque a veces, cuando estoy solo, vuelvo a escuchar ese llanto. En la ducha, en el motor del coche, en los silencios entre las madrugadas. Y sé que suena ridículo, pero siempre me pasa después de llover. Hace poco, un amigo que todavía trabaja en la empresa me llamó. Me contó que un repartidor nuevo desapareció en la misma zona donde a mí me pasó eso. Que encontraron su moto encendida, la caja abierta y el asiento mojado, y que en el lodo, junto a las ruedas, había huellas pequeñas. Me quedé helado. No dije nada, pero esa noche, mientras trataba de dormir, escuché algo afuera de mi ventana, un llanto suave, casi un susurro. ¡Ay, ay! Mis hijos. Me levanté sin encender la luz. Miré por la cortina y juro que la vi, parada frente a la casa, empapada, con la cabeza baja, y a su alrededor dos sombras pequeñas, de niños. Pero cuando parpadeé, ya no estaban. Solo el reflejo del agua corriendo por la calle y el viento moviendo las hojas. Desde entonces no he vuelto a dormir bien. No sé si fue real o no. Solo sé que a veces, cuando el viento suena entre las paredes y el agua del grifo gotea, el eco de ese llanto vuelve. Y por alguna razón, cada vez se escucha más cerca. Y hay noches como esta, en las que me despierto de golpe y escucho algo más. No el llanto, sino un murmullo, pequeño, débil, de niño. Y entonces entiendo que no la escucho a ella. Ella ya no llora. Ahora lloro yo. Relato número 6. Siempre he pensado que hay cosas que no deberían contarse. No porque sean sobrenaturales, sino porque cuando uno las dice en voz alta, parece que las vuelve a traer. Y eso es justo lo que me pasa cada vez que recuerdo aquella noche. Yo vivía en una colonia en las afueras, de esas que parecen tranquilas, pero esconden demasiadas historias. Casas humildes, calles sin alumbrado, un canal de agua negra que atravesaba el barrio. De niño, escuchaba a las señoras hablar de que por ahí se aparecía la Llorona. Decían que cuando el viento soplaba desde el canal, se podía escuchar su llanto. Nunca les creí, hasta que una noche me tocó quedarme solo. Mi madre había salido con mis hermanos al hospital, y yo me quedé cuidando la casa. No era tarde, pero afuera ya no se escuchaba nada. Solo los perros a lo lejos y el ruido del agua corriendo por el canal. Estaba viendo televisión
cuando escuché un golpe fuerte en la parte de atrás, como si alguien hubiera tirado algo en el patio. Apagué la tele, esperé unos segundos y nada. Fui a asomarme con la linterna del celular. El aire estaba frío y el olor del canal llegaba más fuerte que de costumbre. Había una cubeta tirada, pero no recordaba haberla dejado ahí. Me acerqué un poco más y fue cuando escuché algo que me heló la sangre. Un llanto, lejano, de mujer. No era un grito, ni un lamento exagerado. Era algo suave, profundo, como si viniera de alguien que ya se había quedado sin fuerza para llorar. Volví a entrar y cerré la puerta. Traté de convencerme de que era alguna vecina o un animal, pero el sonido seguía, venía del canal. Esa noche no dormí, y lo peor fue que al día siguiente mi madre me dijo que otra vecina había escuchado lo mismo, pero ella lo contó distinto. Dijo que vio a una mujer vestida de blanco, agachada junto al canal, llorando, y que cuando quiso acercarse, ya no estaba. Con el paso de los días, más gente empezó a hablar de eso, de la mujer del canal. Y aunque yo no la vi, me bastó con escuchar su llanto esa vez para no querer volver a pasar por ahí. Pero lo inevitable pasó. Una madrugada me llamaron del trabajo. Había un problema con un camión de reparto y necesitaban que fuera a revisar los papeles. El camino más corto era justo por el canal. Pensé en rodear, pero eso implicaba casi media hora más, y a esa hora, con el sueño encima, uno se convence de cualquier cosa. Iba caminando rápido, con el celular alumbrando el suelo. El aire estaba tan pesado que parecía que costaba respirar. A mitad del camino, lo escuché otra vez. El llanto, clarito. Era más fuerte que la primera vez, y esta vez sí se escuchaba como si estuviera justo frente a mí. Mis hijos. El corazón se me detuvo. No quería mirar, pero lo hice. Y ahí estaba, una mujer vestida de blanco, arrodillada junto al canal. Su cabello mojado caía hasta el suelo, y el agua le llegaba a las rodillas. Me quedé paralizado, y entonces escuché otra cosa. No el llanto, sino un sonido dentro del agua, como si algo más se moviera ahí, entre el lodo. Retrocedí un paso, y fue en ese momento cuando ella levantó la cabeza. No vi su rostro, o al menos no completo. Solo recuerdo una mirada vacía, como si no estuviera viendo realmente. Corrí sin mirar atrás, con el corazón reventando. Y lo peor fue que mientras lo hacía, seguía escuchando el llanto, pero ya no venía de atrás. Venía de todos lados, de dentro del canal, del viento, incluso del eco de mis propios pasos. No sé cómo llegué al trabajo, ni cómo regresé a casa al amanecer, pero lo que nunca pude olvidar fue lo que encontré al día siguiente, frente al canal, justo donde la había visto. Había cinta amarilla. Un cuerpo de una mujer. Dicen que la encontraron flotando. Nadie supo quién era, ni de dónde había salido. Pero lo que más me perturbó fue lo que contaron los del levantamiento. Que no era una mujer joven. Era una señora mayor, con una cicatriz vieja en la muñeca, y en el bolsillo de su vestido encontraron una foto. Una foto vieja, borrosa, de 2 niños. Después de eso las historias se multiplicaron. Algunos juraban que seguían escuchando su llanto. Otros decían que la veían por las noches, caminando por el borde del canal. Yo no volví a pasar por ahí, hasta hace unos meses. Estaba de regreso en la colonia por trabajo, y la curiosidad me ganó. El canal seguía igual, solo que ahora estaba casi seco. Caminé hasta el punto exacto donde la había visto, y ahí, entre la basura, noté algo que me hizo temblar. Una prenda blanca, un pedazo de tela vieja,
cubierta de barro, y junto a ella algo más pequeño, una zapatilla infantil, gastada, apenas visible entre el lodo. No quise tocar nada, solo me quedé mirando, y entonces escuché, muy suave, casi como un suspiro, un llanto, pero esta vez no era de mujer, era de un niño. Me quedé helado, y aunque sabía que debía irme, no podía moverme. El llanto sonaba justo debajo desde el canal, y por un instante me pareció ver algo moverse entre el agua. No esperé más, corrí, otra vez. Esa noche soñé con ella, la misma mujer, el mismo vestido blanco, solo que esta vez no lloraba. Me miraba y sonreía, y detrás de ella, los dos niños. Desperté empapado en sudor, y lo que me mató de miedo fue el sonido que venía de afuera de la ventana. Gotas, como si alguien hubiera estado ahí, mojado, apoyado contra el vidrio. Desde esa noche, el canal se metió en mis sueños, y no pasa un mes sin que vuelva a escuchar ese llanto en algún lugar distinto, en el tren, en un baño, en la lluvia. Ya no sé si es mi mente, o si de verdad se me pegó algo de esa historia, pero hay algo que me preocupa más. Hace unos días, saliendo de casa, encontré algo sobre la banqueta, una huella de un pie descalzo marcada con barro húmedo, y no ha llovido en semanas. Relato número 7. Dicen que todos los pueblos tienen su historia con la Llorona, pero en el mío, esa historia se volvió algo más que un simple cuento para asustar niños. Yo crecí escuchando su llanto entre los cañaverales que rodeaban la colonia. Las noches eran tan silenciosas que cualquier cosa se escuchaba a kilómetros. Un perro, un carro, una puerta o una mujer llorando. Mi abuela decía que si la escuchabas lejos, estaba cerca, y si la escuchabas cerca, ya no había nada que hacer. Yo nunca le creí, hasta esa noche. En ese entonces trabajaba como velador en una bodega de materiales. Era un empleo tranquilo, una lámpara, una silla y un termo de café para aguantar el turno. La bodega estaba a unos metros del canal de riego, el mismo donde decían que se aparecía ella. No me asustaba, o eso decía, pero por alguna razón nunca me gustó mirar hacia el canal cuando caía la madrugada. Todo empezó una noche de junio. Eran casi las 2 de la mañana y el viento soplaba fuerte. Se escuchaban cosas moverse por todos lados. Las láminas del techo golpeaban entre sí y cada tanto un perro ladraba hacia la oscuridad. Estaba revisando mi celular cuando escuché el primer llanto. No fue un grito, fue algo leve, ahogado, como si viniera de alguien que ya llevaba horas llorando. Me quedé inmóvil. Pensé que sería alguna mujer del pueblo, quizá alguna pelea, o alguien borracho buscando drama. Pero no se escuchaban voces, ni pasos, ni nada más. Solo ese llanto repitiéndose una y otra vez con un tono que me heló el cuerpo. Me asomé por la reja con la linterna y fue peor. El canal estaba vacío, pero en el agua sucia algo se movía, como si alguien arrastrara los pies dentro. Alumbré un poco más y creí ver una figura. Una mujer o algo con forma de mujer caminando por la orilla, encorvada con el cabello pegado al rostro. Retrocedí sin pensarlo. Cerré la puerta y me senté de nuevo, tratando de convencerme de que no era real. Pero el llanto seguía, y cada minuto parecía sonar más cerca. Me puse los audífonos, subí la música, y así me quedé hasta el amanecer. No dormí, y cuando llegó el supervisor, no dije nada. Pensé que había sido el cansancio, el sonido del viento, cualquier cosa menos lo que parecía. Pero a la noche siguiente, lo mismo, a la misma hora, y esta vez más fuerte.
El llanto venía tan cerca que sentía las vibraciones en el pecho. Tomé la linterna con las manos temblando y caminé hasta la puerta. En cuanto la abrí, el sonido paró. El silencio fue tan absoluto que me mareé. Di un paso afuera y ahí estaba, una figura blanca, sentada junto al canal, moviendo el cuerpo de un lado a otro, el cabello largo cubriéndole la cara, y el sonido del agua golpeando apenas contra algo que flotaba a su lado. No me atreví a gritar, solo caminé hacia atrás y cerré la puerta. Esa noche renuncié. Volví a mi casa y le conté todo a mi abuela. Ella no se burló, solo me dijo: si la viste, no la busques. No todos los que la ven se quedan para contarlo. Pensé que con eso se acabaría. Pero no fue así. A la semana, el hijo del velador que me sustituyó desapareció. Salió de su casa en la madrugada, según su madre, porque había escuchado que alguien pedía ayuda desde el canal. No regresó. Lo encontraron 2 días después, río abajo. Ahí fue cuando el miedo se volvió otra cosa. Ya no eran cuentos. Ya no era tradición. Era algo que todos sabíamos, pero nadie decía en voz alta. Con el tiempo me mudé, buscando olvidar, pero uno no deja atrás esas cosas tan fácil. A veces me despertaba en la madrugada creyendo escucharla. Un llanto bajo, en la distancia, que se metía en mis sueños. Pasaron años y lo dejé en el pasado. Hasta hace poco. Fue hace 3 meses. Estaba trabajando en la ciudad, manejando un taxi por las noches. Una madrugada, cerca del periférico, vi a una mujer parada al lado de la carretera. Llovía y ella estaba empapada, con un vestido blanco pegado al cuerpo. Le pasé de largo sin detenerme, pero cuando miré por el retrovisor, ya no estaba. Esa noche volví a casa con el mismo miedo que había sentido junto al canal. Y otra vez, el llanto. No venía de afuera, venía del baño. Abrí la puerta y el ruido cesó. Solo escuché el goteo del lavabo. Y en el espejo, empañado, había algo escrito con los dedos. 2 palabras. Mis hijos. Sentí que el aire se me iba. No podía moverme. Pensé que quizá lo había imaginado, que mi mente cansada me estaba jugando una mala pasada. Pero en el piso del baño había algo que no supe explicar. Huellas pequeñas, de pies descalzos. Pasaron semanas sin que volviera a pasar nada, hasta hace 2 días. Me tocó llevar a un pasajero hacia las afueras, justo a la zona donde estaba mi antiguo trabajo. El camino estaba más descuidado, lleno de maleza y con el canal casi seco. Por curiosidad, frené unos minutos para mirar. El olor era insoportable. Entre el barro y la basura, vi algo que me revolvió el estómago. Un vestido blanco, enredado entre las ramas, viejo, roto, cubierto de lodo. Y en ese momento lo escuché otra vez. Ese llanto bajo, tembloroso, arrastrándose entre los árboles, tan cerca que parecía que alguien respiraba detrás de mí. Arranqué el auto y no volví a mirar atrás. Pero antes de irme, alcancé a ver algo en el espejo lateral. Una figura parada en la orilla del canal, con el cabello pegado al rostro, inmóvil, como si me siguiera con la mirada. Desde entonces no duermo bien. A veces, mientras manejo de noche, el llanto vuelve. Y no viene de afuera. Viene del asiento trasero. Una madrugada, no aguanté más. Me detuve en plena carretera. Giré rápido para mirar atrás, y el taxi estaba vacío. Solo el cinturón del pasajero de atrás, mojado.
como si alguien hubiera estado ahí. No sé si fue ella. No sé si todo lo que pasó en el canal me dejó marcado. Solo sé que desde aquella noche no he vuelto a estar solo, porque el llanto sigue apareciendo donde voy. Y últimamente ya no suena triste. Suena como si alguien estuviera justo detrás de mí, susurrando mi nombre. Relato número 8. No sé en qué momento empecé a pensar que todo esto era culpa mía. Supongo que fue desde esa noche, la primera vez que escuché el llanto. Yo vivía solo, en una casa de renta a las afueras del pueblo. Era barata, y eso siempre significa que algo tiene. En este caso, la casa estaba junto a un canal viejo, de esos por donde corre agua oscura que huele a óxido y basura. De día parecía inofensivo, pero de noche había algo en el sonido del agua que no me dejaba dormir. La primera semana fue normal. Trabajo, comida, silencio. Hasta que una madrugada escuché a una mujer llorando. No fue un sollozo común. Era un lamento profundo, constante, como si alguien no pudiera dejar de llorar desde hacía horas. Pensé que era alguna vecina, pero cuando abrí la ventana, me di cuenta de que venía del canal. El viento traía el sonido en oleadas, a veces más lejos, a veces más cerca. No se veía nada, solo el reflejo del agua y una sombra blanca moviéndose entre los árboles. Seguro es alguien borracha, me dije, pero el llanto seguía, bajito, tembloroso, y cada vez más cerca. Esa noche casi no dormí. Al día siguiente, en la tienda, escuché a una señora decir que otra vecina había escuchado lo mismo, y lo llamó por su nombre, La Llorona. Todos rieron, menos yo. Yo sabía que algo había junto al canal y que no era una leyenda. Pasaron los días y el llanto regresó, siempre a la misma hora. No importaba si dejaba la tele encendida o trataba de ignorarlo. El sonido se metía en la casa, por las paredes, por las ventanas. A veces parecía tan claro que juraría que alguien estaba llorando en mi patio. Hasta que una noche lo comprobé. Eran casi las 3. Salí con una linterna, harto del miedo. La luz apenas alcanzaba a iluminar el borde del canal, y ahí, sentada, vi a una mujer. No pude verle la cara. Tenía el cabello largo, mojado, y un vestido blanco pegado al cuerpo. Estaba agachada, con los brazos alrededor de algo pequeño. El corazón se me detuvo. Di un paso atrás y tropecé con una piedra. El ruido la hizo levantar la cabeza, y lo juro, el sonido que salió de su boca no era humano. No fue un grito. Fue un gemido seco, sin aire, como si llorara sin poder respirar. Corrí. No recuerdo cómo llegué a la casa, ni cómo cerré la puerta. Solo recuerdo haber pasado el resto de la noche con el cuerpo temblando. A la mañana siguiente fui a buscar al dueño para entregarle las llaves. Le dije que me iría, que algo raro pasaba en esa casa. El hombre solo me miró y suspiró. Otra vez, dijo. Siempre pasa cuando bajan las lluvias. Le pedí que explicara, pero solo murmuró que el canal tenía su historia. Nunca supe más. Me mudé al centro, a un departamento más pequeño, pero el silencio no volvió. A veces, entre los ruidos del tráfico, juraba escuchar el mismo llanto. Creí que era mi cabeza, hasta que una noche me despertó el sonido del agua corriendo. Salí del cuarto y encontré el baño empapado,
El grifo estaba cerrado, pero el piso cubierto de agua sucia como si hubiera subido del drenaje. Y en el espejo con la humedad se había formado una frase torpe. Mis hijos. No dormí el resto de la semana y lo peor vino después. Empecé a tener sueños con ella. La veía parada junto al canal, sosteniendo algo entre los brazos. Nunca podía ver qué era. A veces me hablaba, pero no podía entender las palabras, solo el llanto, hasta que un día desperté con la sensación de tener agua en la boca. Me levanté sobresaltado y al mirarme en el espejo vi barro seco en mi cara. No supe qué pensar. No tenía sentido. Intenté seguir con mi vida, ignorando todo, pero los sueños se hicieron más fuertes. Y una noche, mientras volvía del trabajo, el destino me llevó otra vez hacia ese canal. No fue intencional. Había un accidente en la carretera y la desviación terminaba justo por ahí. El aire era el mismo. El olor, idéntico. Solo que ahora el canal estaba casi seco. Bajé del carro, no sé por qué. Quizá porque parte de mí necesitaba saber si lo que había visto aquella vez era real. Caminé por la orilla. El barro crujía bajo mis zapatos. Y entonces vi algo. Una prenda blanca, atrapada entre las ramas. Parecía un pedazo de tela vieja, pero al acercarme me di cuenta de que era un vestido. Un vestido igual al de aquella mujer. Tenía manchas oscuras, secas, y un olor agrio, insoportable. Estaba por irme cuando algo más me llamó la atención. En el lodo, apenas visible, había marcas pequeñas, como huellas de pies descalzos, de niño. Y al lado, otras más grandes, como de alguien arrastrando los pies. El corazón me golpeaba en el pecho. No escuché nada al principio, pero de pronto, entre el viento, el llanto volvió. Lejano, suave, como un eco que se arrastraba desde el otro lado del canal. No era posible. Estaba completamente solo. Retrocedí despacio. Y justo antes de subir al carro, vi algo reflejado en la ventanilla. Una silueta blanca, parada detrás de mí, completamente inmóvil. Grité y me lancé adentro. Arranqué sin mirar atrás. Y desde entonces no volví por ahí. Pero las cosas no se detuvieron. Semanas después, escuché en las noticias que encontraron un cuerpo en el canal. Una mujer, descompuesta, casi irreconocible. Decían que llevaba desaparecida más de 20 años y que junto a ella hallaron un pedazo de tela blanca y 2 huesos pequeños envueltos en plástico. Nadie supo quién los dejó ahí, ni cómo habían llegado. Pero cuando vi la foto del lugar en el periódico, supe que era el mismo punto donde la había visto aquella noche. Desde entonces, cada vez que llueve, me cuesta dormir. El sonido del agua corriendo por las calles me recuerda ese llanto. Y a veces, cuando despierto, encuentro marcas de barro frente a mi puerta, como si alguien hubiera estado ahí, esperando. Dicen que la Llorona llora por sus hijos, pero yo creo que no todos los llantos son por amor. Algunos son por rabia, por lo que se perdió, por lo que no se pudo enterrar del todo. Y cada vez estoy más convencido de que esa mujer que vi junto al canal no buscaba a nadie. Solo quería que alguien más la escuchara. Y ahora que la escuché, ya no me deja en paz. Gracias, una noche más por escuchar los relatos de La Llorona en la comunidad del Susurro. Suscríbanse si los han disfrutado de verdad y apoyen a la comunidad. Adiós, hasta que nos volvamos a ver.